buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, Chile, el país suramericano, ha vuelto a hacer noticia, esta vez por un proyecto propuesto por un grupo de parlamentarios para que la vacuna contra COVID-19, que ya empezó a aplicarse en este territorio, sea obligatoria y universal para todos los chilenos. La iniciativa, desde luego, ha despertado todo tipo de polémicas y aquí en Sala de Prensa queremos hablar de este tema, pero aterrizándolo, por supuesto, a nuestro territorio, a Colombia. ¿Debería ser obligatoria la vacuna? ¿Nos pueden obligar a aplicárnosla? ¿Qué decir ante los movimientos o personas antivacuna que se han despertado en todo el mundo? Pues para hablar de este tema hemos invitado esta noche al doctor Jaime Ordóñez Molina, él es médico epidemiólogo, máster en Economía de la Salud, y también al doctor Jorge Enrique Gómez, magíster en Medicina Tropical, doctor en Ciencias Biomédicas y docente de la Universidad del Quindío. Bienvenidos a Sala de Prensa y gracias por estar con nosotros. Doctor Ordóñez, bienvenido. Buenas noches, Juanita. Buenas noches a los televidentes. Me alegra que esté con nosotros. Doctor Gómez, un gusto también saludarlo. Muchas gracias, Juanita, y pues muy buenas noches para todos, al doctor Ordóñez. Y bueno, esperamos poder dar alguna ilustración sobre este tema. Sin duda, hay un tema bastante polémico y por eso quiero comenzar preguntándoles qué opinan de este proyecto que se está adelantando ahora en Chile desde el punto de vista, por supuesto, epidemiológico. Vamos a comenzar por ahí, doctor Ordóñez. Juanita, cualquier propuesta que sea de carácter obligatorio en términos de salud pública va a ser contraproducente la mayor parte de las veces. Hay varias situaciones. Lo primero es que yo le voy a hacer una analogía sencilla. Yo he dictado clases hace más de 20 años y yo pienso que dictar clases es un derecho y no una obligación del estudiante. Por esa razón, yo no corro lista. En ese orden de ideas, mi obligación es captar al estudiante y convencerlo de que lo que yo hago en clase es conveniente para él. Si él es capaz de ganar la asignatura sin asistir, pues bien. Aquí sucede más o menos lo mismo. La obligación del Estado antes de obligar a aplicarse una vacuna es explicar. ¿Por qué no preguntarse primero la gente por qué la está rechazando? ¿Qué temores tiene? Si les preguntamos primero cuáles son sus temores y tratamos de resolver los temores y las dudas que son absolutamente válidos, sería mucho más fácil. De todos modos, al final sucedería algo como esto. Si al final el 40% no se quiere vacunar, pues es un 40% que de forma voluntaria rechazó una posibilidad de prevenir la enfermedad. Y serán ellos quienes al final asuman los riesgos. El 60% que se quiera vacunar, pues obviamente va a evitar ese riesgo. Me parece una postura bastante coherente, doctor Ordóñez. Y doctor Gómez, ¿qué piensa usted? ¿Cómo ve este proyecto que se quiere adelantar en Chile? Sí, si bien la manera ideal debería ser de manera voluntaria, sin embargo, también hay que tener en cuenta algunas necesidades a nivel de salud pública, es decir, hay algunas enfermedades en las cuales una sola persona puede llegar a contagiar a muchas otras y se requiere lo que llamamos una contención y limitar esa posibilidad de contagio de otras personas. En el caso de esta vacuna, antes de llegar a una decisión como esta, es muy importante entender que se requiere una cobertura suficiente para algo que en salud pública se busca y es poder cortar la transmisión. Entonces, el problema de ello es que si no logramos una cobertura suficiente, estamos sometiendo a que el total de la población esté expuesta a esta infección y miremos todas las consecuencias que tiene y todos los días cómo oímos muertes de cercanos. Es una tragedia completa cuando uno vive lo que se está anunciando todos los días de muertes. Es un drama humano inconmensurable. Por esa razón, puede llegar a ser algo necesario, pero hay que advertir que eso requiere también cumplir unas condiciones, es decir, que haya un número suficiente de dosis, porque pues de nada vale que se obligue a las personas si no tenemos un número suficiente de dosis para lograr las coberturas que logren en teoría cortar la transmisión.
Eso está en el plan de vacunación estipulado, cuánto es la cobertura que requeriríamos en Colombia. Por eso fue tan importante el estudio de seroprevalencia, porque nos dice ya qué porcentaje de la población ya ha tenido la infección. En ellos no se requeriría vacunar. En cambio, hay una cantidad de personas que todavía no han tenido la infección y que si no logramos esa cobertura, pues la transmisión va a continuar. Entonces, sí es algo que se debería considerar teniendo en cuenta unas condiciones para llegar a eso. Doctor Gómez, entonces se lo pregunto directamente, ¿debería ser obligatoria la vacunación contra el COVID-19? Puede ser una alternativa si se cumplen ciertas condiciones. No es lo deseable, como decía el doctor Ordóñez, si uno considera esos derechos individuales. Sin embargo, aquí frente a una infección que está afectando a toda la población y en la cual ese compromiso y esa solidaridad que se requiere en una nación para lograr cortar una transmisión, si eso es lo que va a permitir que regresemos a la normalidad, debería ser algo que se considere. Como les digo, hay que cumplir unas ciertas condiciones para ello. Doctor Ordóñez, y la misma pregunta se la quiero hacer a usted, aunque ya intuyo lo que me va a responder, pero ¿debería ser obligatoria la vacunación contra el COVID-19? No, definitivamente no. Yo creo que debemos partir. Los médicos tenemos una obligación grande, el gremio de la salud, y es hacernos entender. No somos hábiles con el tema de la comunicación científica. Yo creo que aquí debería haber un gran apoyo de parte de ustedes, por ejemplo, los medios de comunicación, de abrir estos espacios, o por ejemplo, aprovechar el espacio que tiene la presidencia todos los días, que uno de esos programas de la semana fuera no para informar a la población, sino para educar a la población. La gente no entiende que es una vacuna de RNA mensajero, es válido que tenga temores. La gente, ha habido eventos adversos, lo que pasa es que son extremadamente raros, pero la gente los magnifica. Hay que explicar eso, hay que explicar cómo el beneficio supera el riesgo. Y ahora se lo pongo, vámonos al otro extremo, suponga que se vuelva obligatoria. Y suponga que la obligatoriedad, 1, 2, 3 pacientes tuvieron un evento adverso, pacientes que no se la querían aplicar. Yo le digo que no nos va a alcanzar la plata para pagar esas demandas. Entonces, en ese orden de ideas, una cosa es que uno voluntariamente se la aplique y tenga un evento adverso y estaba consciente de eso, pero que se la hagan aplicar obligatoriamente y luego venga un evento adverso que puede suceder, pero de forma obligatoria, el que maneja la defensa del Estado va a tener un trabajo importante para poder explicar eso. Entonces yo creo que más bien debemos es tratar de convencer, de explicar cuáles son los beneficios y por qué esos riesgos son tan pequeños. Ponerla obligatoria es abrir las puertas a los movimientos antivacunas. Claro, y es que a la luz de todo este contexto que estamos viviendo por cuenta del COVID-19, desde hace unos años han ido apareciendo muchos movimientos y personas antivacuna en el mundo y que lo peor de todo es que gozan de cierta resonancia y entre sus argumentos para promover la no vacunación están, por ejemplo, la rapidez en la creación de las vacunas, sobre todo esta del COVID-19 y bueno, hay todo tipo de teorías conspirativas. Desde la ciencia, ¿qué decirle a estas personas y peor, a los que les creen? Doctor Gómez. Sí, aquí debemos llegar a un compromiso de tomar decisiones basadas en la razón. Y la ciencia nos enseña, si usted mira, por ejemplo, cuando habla el doctor Ordóñez o lo que hablo yo, nunca tenemos unas, digamos, siempre hablamos de los riesgos, siempre hablamos, si hay una vacuna, somos y conocemos cuáles son los riesgos que se pueden presentar. Pero cuando hacemos una recomendación, esa recomendación está basada en unos datos que nos permiten afirmar, cuando el doctor Ordóñez dice hay mayor beneficio de riesgo, es porque si no tomamos esa medida, los riesgos son mucho mayores. Y en eso hay que entender que necesitamos ese principio de solidaridad, de que es imposible predecir
en este momento a quién puede tener una reacción adversa. Lo que sí es seguro es que si una persona tiene posibilidad de tener una vacuna que sabemos que es eficaz y que sabemos que han sido los aportes de la ciencia con mayor impacto en la salud humana, en términos de mortalidad infantil, en términos de desarrollo humano como tal, porque al impactar estas infecciones, recordemos que la única enfermedad que hemos logrado erradicar para la humanidad ha sido a través de una vacuna que fue la viruela, que causaba tanta muerte y tanto daño. Y por eso, pues las vacunas las conocemos bien, conocemos qué podemos lograr con ellas, sabemos que hay unos límites en ellos, pero siempre es mucho más de mayor riesgo no vacunarse que tener una vacuna. Ahora, como le dice el doctor Ordóñez, hay que explicar, hay que recibir todas las preguntas que se hacen sobre esto, pero hay que entender que siempre hay los riesgos y cuando esos riesgos son mucho menores que los que produce una enfermedad, en el caso, por ejemplo, de las vacunas, es obvio que para una sociedad es mucho más importante poder llevar a cabo esas acciones y utilizar esos beneficios que nos ha traído el conocimiento, como son las vacunas. Lo terrible de todo esto es que esas personas, son los casos que vemos hoy en día de niños con polio que no deberían tenerlo, porque resurgieron, por ejemplo, casos en Europa, en Estados Unidos, por culpa de estos movimientos antivacuna. Lo mismo ocurre con otras enfermedades, todas ellas que se pueden prevenir en niños con consecuencias, con mortalidad, porque hay creencias que son creencias que en su mayoría están basadas en unos supuestos que no son reales, que no son basados en ningún dato y que son más guiados por la emoción. Es muy importante el nivel educativo, o sea, poder lograr que la sociedad tenga una capacidad de razonamiento crítico. Y es ahí donde empezamos a fallar, porque para explicar estos temas y para entender por qué es necesario para una sociedad tomar decisiones, necesitamos que el conjunto de la sociedad esté en capacidad de analizar críticamente esos datos. Y pues uno sí ve que los niveles de discusión en las sociedades que tienen mejores niveles de educación permiten eso que dice el doctor Ordóñez de poder comunicar, explicar, pero es muy complicado. Vea, yo en los grupos, en redes que comparto con vecinos, es increíble la cantidad de información y cómo le creen a cualquier informe que llega por red social sin ninguna verificación de la fuente. Y yo siempre insisto que esa es la importancia del periodista, el comunicador social, porque el comunicador es el garante para nosotros, para la sociedad, de que cuando llega una información, esta ha pasado por un principio de verificación de esa fuente. Y siempre citar de dónde vienen los datos, porque yo me gustaría tanto que todos los televidentes, cuando reciban información, vayan y busquen quién la propició, quién la generó, de dónde vienen los datos. Uno no puede, si no tiene la formación, leer un artículo científico, pero sabe a quién preguntarla, que sí la tiene esa formación y le puede ayudar a entender. Entonces, son reflejos que debemos generar. Y definitivamente, ustedes los periodistas, Juanita, tienen el papel más importante y que nosotros también como científicos podamos hablar y explicar. Claro, y el tema también es que estos son unos problemas globales, ¿no? Y pareciera que, como usted lo estaba mencionando, doctor Gómez, la sociedad va por un lado y la ciencia va por otro. ¿Y qué hacer entonces en el caso que miles de esas personas decidieran no vacunarse? Es decir, ¿no se afectaría entonces lo planeado por los estados? Y se lo pregunto al doctor Ordóñez. Claro, es que ese es el problema que tenemos en la actualidad. Y es increíble que incluso en trabajadores de la salud, en Estados Unidos el 40% en Los Ángeles no se quiere vacunar. Y hubo un farmacéutico que votó
500 dosis de esta vacuna es el bien más preciado que tiene la humanidad en este momento. Entonces, el trabajo es a todo nivel, el trabajo es a todo nivel y tenemos que hablar y propiciar estos espacios, explicar cuáles son los riesgos que tienen las vacunas y definitivamente de las medidas que tenemos en medicina, de las que menores riesgos tienen son las vacunas y de las que mayores beneficios podemos obtener es de ellas. Entonces, pues la invitación es a no tenerle miedo a las vacunas, a preguntar, a buscar la información cierta y pues yo veo por lo menos cada vez hay información que va saliendo que permite explicar a las personas de manera fácil y sencilla cómo es que funcionan las vacunas y qué beneficios tienen. Doctor Jaime, y se lo pregunto también a usted, ¿qué hacer entonces en el caso que miles de personas decidieran no vacunarse y por voluntad propia decir no quiero? ¿No se afectaría entonces también pues todos estos planes y poder salir adelante, poder superar esta pandemia? Claro que sí, Juanita, yo no estoy poniendo eso en tela de juicio, pero la situación es la siguiente. La situación es que si no nos esforzamos en explicar, porque la verdad, seamos honestos, no lo hemos hecho, ni como gremio científico, ni gobierno central, ni entes territoriales, nadie. Hemos informado, pero que nos sentemos a educar, a explicar en qué consiste una vacuna de RNA mensajero, por qué el RNA mensajero no le va a hacer daño al material genético, eso no lo hemos explicado. La mayor parte de la gente no entiende eso. La gente, yo creo que de forma sensata tiene temor. Es que una cosa es aplicarse una vacuna como la de la rubiola, que llevan 30 años en el mercado, pero una vacuna que fue desarrollada en poco tiempo, a mí me parece válido los temores. Yo no los tengo, me voy a vacunar, pero reconozco que para la mayor parte de la población que tenga temor, me parece que es un temor válido. Lo que pasa es que no creo que la respuesta del Estado ante el temor que genera el desconocimiento sea entonces ser punitivo. Ser punitivo. Entonces, si usted no se vacuna, no puede venir a trabajar a Caracol, Juanita. O así, entonces, no hasta que no se vacune. Entonces, en ese orden de ideas, ¿por qué no más bien, Juanito, usted qué es lo que no entiende de la vacuna? Venga, nos sentamos y hablamos de eso. En ese orden de ideas es explicarle, buscar espacios que no se han hecho para empezar a explicar. Yo estoy seguro, Juanita, que si se explica, la mayor parte de la gente se va a vacunar. De hecho, en este momento, más de la mitad de la gente ya ha dicho que sí se vacunaría, aún sin entender la filigrana del asunto. Pero cuando se empieza a explicar y explicar de forma sencilla, con un lenguaje coloquial, va a ser mucho más sencillo. Pero eso se pone obligatorio y vas a tener a la vuelta de la esquina los movimientos antivacunas. No, yo que es que nos quieren meter un chip. Bill Gates nos quiere meter un chip. Tenga la plena seguridad que eso va a estar a la vuelta de la esquina. Ante las falsas noticias que circulan en las redes sociales, la solución no es cancelar la red social. No, la solución es buscar y educar. Pero sentarse a hacer un proceso de vacunación de forma obligatoria, realmente me parece contraproducente para el mismo proceso de vacunación. Y esa pedagogía sí que es importante, doctor Ordóñez. Bueno, ¿y cómo han visto el proceso para iniciar la vacunación aquí en nuestro país, en Colombia? Ya empecemos un poco a aterrizar el caso. En Israel, por ejemplo, ya superaron el 1 millón de vacunados y eso, pues, por supuesto, es un país pequeño, pero digo, otros países en la región, México, Brasil, Argentina, el mismo Chile, ya han recibido las dosis, han comenzado con ese proceso y entonces le pregunto esto al doctor Gómez. Bueno, por lo menos ayer ya vimos el Plan Nacional explicado pues en detalle por el Ministerio de Salud. Este documento pues da todas las bases que permitieron tomar las decisiones. Hay toda una programación, justificación. Esto es clave. Evidentemente, entre más pronto se empiece, pues vamos a poder observar mejores beneficios. Esperemos que se cumpla. Lo que estamos viendo es que incluso en los países desarrollados han tenido problemas. Podríamos tener a nuestra ventaja la gran experiencia que tiene Colombia con su plan ampliado de inmunización. Hay una infraestructura. Yo oigo a veces que hay como mucho temor con la cadena de frío, pero hay que decir que Colombia en eso tiene una infraestructura y
Por ejemplo, la de Pfizer viene con unas neveras que permiten el manejo hasta el sitio de la vacunación. Tenemos personal preparado. Entonces, yo diría que ahí tenemos una ventaja importante, toda esa experiencia y los logros del país en el tema de vacunación. Y aquí hay que recordar, Colombia producía vacunas y eso hay que recuperarlo. Esto tiene que dejarnos como lección, como país, de que para en el futuro inmediato establezcamos esa infraestructura de producción de vacunas como la teníamos en el pasado. La sociedad tiene que estar al tanto de los desarrollos, aunque la vacuna de RNA es una vacuna nueva y es la primera vez que se evidencia que tiene un beneficio tan importante como se logró. De hecho, es la eficacia más importante de los candidatos de vacuna evaluados. Lleva más de 10 años esa tecnología. Yo que soy parasitólogo, yo ya conocía esa tecnología y ya ha sido aplicada en humanos desde hace más de 10 años. Incluso en el paludismo hubo candidatos de vacuna, pero lo que faltaba es lo que sí se contó en este momento, que fue una decisión política, un apoyo gubernamental de una parte, el apoyo financiero también, y lograr hacer ensayos clínicos de gran escala. Eso es lo que hay que entender y no tener miedo a estas nuevas vacunas. La lección para Colombia es que debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para que exista infraestructura tecnológica y desarrollo de vacunas propias. Esa es la solución. Y saber que estos avances son el fruto de un trabajo que viene de avances extraordinarios que se han logrado, que en el país tenemos como también llevarlos a cabo, y lo que se requiere es decisión política y recursos enfocados a esto, que eso va a traer desarrollo hacia el futuro. Entonces, si tomamos la vía correcta, que es esa, la de apoyar la infraestructura científica y tecnológica, estoy seguro que vamos a lograr sacar adelante esta y todas las otras desafíos que van a venir en el futuro. Claro. Y doctor Jaime Ordóñez, ¿cómo ha visto usted este proceso para iniciar la vacunación en nuestro país? ¿Cómo le ha parecido? ¿Qué nos hace falta? Las vacunas. Las vacunas no previenen enfermedades. La vacunación previene enfermedades. Entonces no podemos iniciar vacunación sin vacuna. Es una logística importante. En el tema de la vacuna de Pfizer-BioNTech es importante tener en cuenta el tema de la cadena de hiperfrío, pero eso no es un tema difícil de manejar. Hay unas neveras que almacenan 200.000 dosis, que son más o menos de un tamaño de una nevera normal, y otras que almacenan unas 30.000 dosis, que pueden ser del tamaño de una nevera de hotel, de las pequeñas. Porque es que cada vial trae 5 dosis, entonces es fácil almacenar muchas dosis en pequeños espacios y no son costosas esas neveras. Así que, como dice el doctor Gómez, se transporta en hielo seco, llega desde Estados Unidos en hielo seco, se puede recargar el hielo seco hasta 2 veces. Esa recarga de hielo seco dura 5 días. Entonces, con 2 recargas son 10 días adicionales, se puede llevar a cualquier área rural. En nevera a temperatura normal, 2 a 8 grados, dura 1 semana. Entonces, no hay ningún problema. O sea, la vacuna perfectamente se puede llevar a cualquier área rural, transportándola en neveras de hielo seco. Sí debe haber unas neveras grandes, pues de las de menos 70 grados. Esas neveras no son costosas. Esa nevera de 200.000 dosis puede costar unos $20.000. La de 30.000 dosis unos $5.000. Entonces, están en ciudades principales. Y se puede llevar a cualquier área rural. Entonces, la logística no es realmente complicada. Quiero insistir mucho en un punto que dijo el doctor Gómez, y es que perdimos la autonomía tecnológica de desarrollar vacunas. Colombia fue el líder en el desarrollo de vacunas y sueros antiofídicos hasta finales del año 2002, cuando desmantelaron esa unidad de trabajo del Instituto Nacional de Salud con un argumento de que es que eso no era rentable. Es que no se trataba de ser rentable, se trataba de producir suero antiofídico para nosotros. Estamos dependiendo del suero antiofídico.
Entonces, estos no son temas que si son rentables o no son rentables. La salud no es rentable, pues es así de sencillo. Hay que invertir para poder tener calidad de salud. Entonces, ese punto que para el doctor Gómez me parece de la mayor importancia, retomar nuestra autonomía tecnológica en el desarrollo de vacunas. Sin duda, y más en medio de esta pandemia. Y mientras tanto, las UCI de varias capitales de departamento al tope, más contagios, más muertes. Frente a la situación actual por el COVID-19 que estamos viviendo en el país, ¿qué análisis hacen? Esto ya es para ir concluyendo pues esta charla. Doctor Jorge Gómez, ¿qué piensa usted? Sí, en este momento es terrible en todo el mundo, porque vemos cómo el Reino Unido vuelve a cuarentena total. Es increíble y la variante es un reto grandísimo. Es decir, que nos toca enfatizar en las medidas que conocemos, incluso cuando ya empieza la vacunación. De hecho, la mayor probabilidad, y eso es muy importante que desde ahora lo tengamos presente, una vez empiece la vacunación, seguir con las medidas de protección individual, el uso del tapaboca, la distancia, evitar aglomeraciones, airear los espacios. Eso hay que continuarlo a hacer, seguir haciéndolo hasta que finalmente se logre llegar a lo que todos esperamos, que es cortar, que no exista más transmisión, pero pues esto va a requerir no solo la vacuna, sino seguir con estas medidas. Eso es muy importante, incluso los que se vayan a vacunar, seguir con esas medidas, porque hasta ahora esas medidas han sido terribles desde el punto de vista económico, social, psicológico, emocional, y por lo tanto, pues, entre más pronto podamos llegar a esa normalidad anhelada, pues eso solo lo lograremos si seguimos con las medidas y iniciamos muy prontamente esa vacunación y todos vacunándose. Ese es el mensaje que sigue, la tarea que sigue, porque pues este semestre se anuncia igual que el año anterior. Eso es lo que hay que decir, porque la transmisión está en su máximo en varios sitios, y vemos que en los países esa segunda ola está peor incluso que la primera en número de casos. Ayer hubo 63,000 solamente en el Reino Unido, por eso es que tuvieron que volver a la cuarentena total. Y pues esa es la amenaza que tenemos enseguida, y por eso recordar y seguir con todas las medidas que ya conocemos bien y que sabemos que es lo que logra reducir el contagio, y esperar que la vacunación se haga de la manera más rápida posible. Y esa transición a la normalidad sí que nos ha costado. Ahora me gustaría que el doctor Jaime Ordóñez nos contara un poco qué análisis hace de la situación que estamos viviendo en este momento en el país y, bueno, como también lo mencionaba el doctor Gómez, a nivel mundial. Juanita, estamos en el peor momento de la pandemia, llevamos las peores 9 semanas, es decir, noviembre, diciembre en el mundo ha sido lo peor, y el problema es que no se ven en este momento ninguna tendencia a mejorar. En el país, por el contrario, todo está aumentando, tanto casos como muertes. Se nos vislumbra un año muy duro, no solamente un trimestre o un semestre, va a ser un año muy duro, porque es que una cosa es que haya vacuna y otra es que haya vacunación, y esos procesos son demorados, es decir, esperar vacunar el 70%, 35 millones de personas, eso se demora mucho, hay que ser honestos con eso. Entonces, este año va a ser más o menos en las mismas condiciones en las que pasamos el año pasado. Normalidad este año no va a haber, ni aquí ni en muchas partes del mundo. Es mejor ser honesto con eso de una vez para que nos vamos preparando para un año difícil, y en este momento estamos enfrentando un trimestre terrible. Esperemos que después de Semana Santa de pronto las cosas mejoren, pero el trimestre que estamos enfrentando es absolutamente terrible. Es sin duda el peor momento de la pandemia, y es que, bueno, las pandemias tienden a durar más o menos eso, 2 años, apenas vamos por el segundo. Algunas de las conclusiones de esta charla que hemos tenido esta noche aquí en Sala de Prensa: hace falta mucha más pedagogía, sin duda, sobre la vacuna. Colombia debería recuperar la autonomía para poder desarrollar vacunas y, bueno, ¿nos pueden obligar a aplicárnosla? No.
¿Deberíamos aplicárnosla? Sí. Son el doctor Jaime Ordóñez Molina, él es médico epidemiólogo, máster en Economía de la Salud, y también el doctor Jorge Enrique Gómez, magíster en Medicina Tropical, doctor en Ciencias Biomédicas y docente de la Universidad del Quindío. Gracias a los dos por este tiempo, por despejarnos tantas dudas y por ayudarnos a entender un poco más esta situación. Gracias, doctor Gómez. Muchas gracias, Juanita. Juanita, muchas gracias. Gracias a los dos. Cuídense mucho también. Igualmente, feliz noche. Muy bien, así hacemos una pausa y cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Espina para contarnos qué es lo que tiene hoy en su radar. Ya volvemos.